Comenzamos con el tema número uno, que es la filosofía de Platón. Esta será la parte número uno de 3 temas, donde miraremos las generalidades y mitos platónicos, las virtudes en Platón y el tema del amor platónico. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan hay una comparación, ¿verdad?, que debemos hacer entre la visión dualista de Platón y la visión unitaria de Dios. A diferencia de Platón, que creía que el hombre tenía separada su alma y su cuerpo, viéndolas como dos sustancias distintas, separadas y por tanto también enemistadas, donde el cuerpo doblega al alma y el alma vive en esta cárcel corporal. A diferencia de esta visión que Platón maneja acerca del hombre, en Dios ocurre lo contrario, que siendo dos personas, padre e hijo, son un solo Dios verdadero. Jesucristo está haciendo una oración en el capítulo 17 de Juan, donde le pide a su Padre pues que le glorifique y que pues se mantenga siempre obviamente en esta unidad, donde Él está en el Padre y el Padre está en Él, pero pide también por los que creen en Cristo, para que todos no se vayan a perder, sino que también sean uno, para que todos realmente sean testigos también de esta voluntad de parte de Dios. Así que pide por los que Dios le ha dado, por los seguidores, ¿verdad?, los cristianos, y pide obviamente que haya unidad entre ellos, ¿verdad?, para que no, ¿cómo se llama?, no se vayan a perder, sino que se mantengan en esta unidad. En este caso, pues, la unidad de Cristo con Dios Padre es evidentemente una forma de entender la naturaleza de Dios, ¿verdad? Y si en Dios existe esta unidad, entonces, ¿por qué habríamos de separar también al ser humano en dos naturalezas? Podemos perfectamente tener la naturaleza del espíritu y del cuerpo como una sola. Por eso hoy en día, a pesar de muchas escuelas que a lo largo de la historia han surgido, donde han querido separar el cuerpo del alma, aparecerá también Aristóteles diciendo que el alma es la forma del cuerpo con su ilemorfismo. En la Edad Media, Tomás de Aquino vendrá a explicar un poco más el tema del alma y la relación con el cuerpo, y definirá que además de las 3 almas de Aristóteles, existen 2 almas más, ¿verdad?, locomotiva y sensitiva, y además, ¿verdad?, vendrá en la edad de la época moderna, René Descartes, a despertar este polvo pues del dualismo, generando más polémica, y ya en el siglo más contemporáneo, 20-21, pues aparecerán un montón de teólogos, filósofos que también atacarán el tema, y pues llegaremos a una definición de la humanidad como un ser, ¿verdad?, una entidad psicosomática, donde no hay dualismo, no hay más que una sola unidad, ¿verdad? Así que el alma y el cuerpo son una sola unidad en el ser humano, por tanto no hay esta división. Y eso implica pues que el alma está predeterminada al cuerpo y el cuerpo también está predeterminado al alma, ¿verdad? Vemos el alma entonces como esta energía vital del cuerpo, es decir, está unida al cuerpo, inseparable del cuerpo, ¿verdad? Lo que quizá más adelante tendremos que decir es que hubo una época en la cual, sobre todo en la época de René Descartes, donde se confundió lo que sería el alma con lo que es el espíritu, ¿verdad? Y al alma racional se le terminó prácticamente confundiendo con lo que sería el alma espiritual, o mejor dicho, con el espíritu mismo, ¿verdad? Así que la palabra ánima, ¿verdad?, terminó siendo confundida con la visión de lo que sería en algunos otros filósofos conocidos como el neuma. Y una pequeña aclaración antes de comenzar: el nombre de este filósofo no es Platón. Platón es un apodo, el nombre de él es Aristócles. Se le llamaba Platón probablemente por sus anchas espaldas, sus gruesos miembros. Era un hombre de espalda ancha y quizá por eso Plato, ¿verdad? Platón, el plano, significaría el nombre el apodo de él. Pero el nombre realmente es Aristócles. Los 2 famosos libros de filosofía primera y filosofía segunda para principiantes, que presenta de forma caricaturesca a los diferentes exponentes, pues hay muchísimas de las biografías y están muy bien narradas, y me parece genial poder citar en este caso el tomo número 1 para poder hablarles acerca de Platón. Dice que Platón era un aristócrata. Después de la muerte de su amado Sócrates abandonó Atenas, a la que más tarde regresó a fundar la academia.
La gente, obviamente, como aparece en la caricatura, se burlaba de él porque no cobraba por la enseñanza. De hecho, Sócrates enseñaba esto, de que los verdaderos sabios no cobran por la enseñanza, sino que la dan de manera gratuita, porque el verdadero sabio está en contra de los que venden el conocimiento como si fueran pequeñas pildoritas, ¿verdad? Pequeñas golosinas, le llamaba él. Eh, y por esa razón, obviamente, su discípulo más amado, que fue Platón, evidentemente va a ejecutar esta acción. Por eso la gente en la caricatura aparece criticando, ¿verdad? Se quedará sin clientes y tienen en la espalda la etiqueta de sabiduría barata, ¿verdad? El propósito de las verdaderas intenciones de Platón era básicamente enseñar la aritmética, la geometría, la astronomía, la música incluso. La academia contaba con aparatos científicos y una biblioteca. Su finalidad era adiestrar la mente para permitir que los hombres pensaran por sí mismos a la luz de la razón. El método, al parecer, era la investigación supervisada, como sería básicamente hoy en día en el constructivismo, donde el maestro es un facilitador y está obviamente simplemente acompañando a los jóvenes. Y los jóvenes son los que realmente se acercan, se adentran al conocimiento a través de los manuscritos, en este caso de los libros hoy en día. ¿Verdad? Esa es la actitud que tomó Platón en esta escuela y así enseñaba obviamente con este método de enseñanza. La enseñanza exigía el esfuerzo, obviamente, conjunto entre el profesor y el alumno. El profesor, obviamente, ponía su parte para explicar los elementos y el alumno, ¿verdad? Su proceso, obviamente, de participar en el diálogo. La dialéctica, por tanto, es el método principal de Platón. La dialéctica es el constante diálogo, ¿verdad?, entre el docente y el estudiante. El más tragalibros de sus alumnos fue Aristóteles, quien permaneció allí 20 años estudiando en la Academia de Platón, para que sepamos después por qué es que Aristóteles será el hombre que vamos a definir. Las obras platónicas, quiero presentar la síntesis de lo que existe en cada una de las obras platónicas. Primero, Gorgias, que nos habla acerca de la retórica y la sabiduría. El Fedón, que habla de la inmortalidad del alma. El Fedro nos habla del amor y la belleza. Critón habla sobre los deberes cívicos. Laques sobre el valor militar. El Téeto sobre el conocimiento científico. La obra de Parménides es una autocrítica a la teoría de las ideas. Sofista habla sobre el ser y la teoría de las ideas también. Hipias Mayor habla de la belleza y doctrina de las ideas. También está Crátilo que habla de las propiedades de las ideas. Protágoras, la virtud. El Banquete habla sobre el amor y la belleza. El Político sobre las cualidades del gobernante. El Fileo sobre el placer y el bien. El Timeo sobre la cosmología. Leyes sobre el idealismo de la república sobre la autoridad, y la apología de Sócrates, que es la defensa de Sócrates en el momento de su condena. Básicamente esas son las obras de Platón, todas están elaboradas en forma de diálogos. Pone a Sócrates como si fuera el interlocutor para poder obviamente exponer las principales doctrinas. Aportes de Platón. El primer aporte que veremos es el tema de la transmigración de las almas, o también llamada metempsicosis. Vamos a explicar de manera muy gráfica lo que sería la transmigración de las almas. Dice Platón que la transmigración de las almas ocurre de la siguiente manera. Imaginen ustedes dos caballos que andan por el espacio sideral volando con un carruaje, y en el carruaje va el auriga, que es el jinete que anda obviamente dirigiendo a los caballos. Uno de los caballos es negro, el otro es blanco, y esos caballos, que el caballo blanco refleja lo que es la bondad, el caballo negro lo que es la indisciplina, por esa razón es que va a generar un caos, una especie de desequilibrio, y en el desequilibrio el auriga anuncia a las almas, ¿verdad?, que se agarren bien, ¿verdad?, que no se vayan a descuidar, y alguna de las almas, ¿verdad?, de manera pues imprudente, no hace caso a las ordenanzas del auriga, que básicamente es el dios, y cae obviamente condenada, ¿verdad?, del carruaje, cae de esta caravana, ¿verdad?, y cae encarcelada en un pequeño cuerpo, en un pequeño, digo yo, siempre en lenguaje más coloquial, un pequeño bojotillo que llamamos el ser humano. Es así como el ser humano básicamente se convierte en la cárcel
¿verdad? El cuerpo humano se convierte en la cárcel del alma, porque el alma cae en el cuerpo y va a tener que sufrir todo lo que el cuerpo sufre. Si el cuerpo enferma, el alma siente la enfermedad. Si el cuerpo sana, el alma se siente bien. Es decir, que el alma siente lo que el cuerpo sufre. Y es por tanto que el alma tendrá que pasar por un proceso largo de mortificaciones, de vivencia de lo mortal, para poder empezar a purificarse nuevamente, y en esta purificación poder alcanzar el estado de pureza necesario para poder retornar al estado de esta perfección en la cual habitaba, que Platón le termina llamando regresar al Topus Uranus. Topus Uranus se refiere a la tierra que está más allá de Urano, ¿verdad? El Topus Uranus sería lo que hoy llamaríamos pues el estado de paraíso, el estado de perfección del hombre, o si quieren llamarle cielo, también cielo. Así que para Platón van a pasar una serie de reencarnaciones antes de que el ser humano pueda restaurar completamente su naturaleza, para que pueda regresar a ese estado de pureza inicial. Pero a diferencia de las otras teorías de reencarnación, por ejemplo la de la India, que creen que pueden reencarnar no solamente de ser humano a ser humano, sino también hasta animales, en el caso de Platón no es así. Platón cree que solamente se reencarna de ser humano a ser humano, es decir, de cuerpo a cuerpo humano. No hay reencarnación a plantas ni animales como se cree en la cultura de la India. Este proceso lleva obviamente una serie de milenios, es decir, que para Platón era un circuito al menos de 10.000 años antes de que pudiera poder purificarse por completo de la persona. Podría lograrlo en menos tiempo, pero obviamente tendría que haber vivido muy bien, virtuosamente, para poder lograr esta reencarnación. Así que desde la primera hasta la última reencarnación pasaban al menos un circuito de 10.000 años. Luego el alma podía ser liberada al pasar ese tiempo, ¿verdad? Y después de ser liberada pasaría un peregrinaje de retorno de 1.000 años. Podría pasar de ser un filósofo a ser un rey, ¿verdad? De ser un rey a ser hombre de estado, padre de familia, comerciante, de ser gimnasta, artista o médico a profeta, sacerdote, labrador, artesano, sofista, demagogo o tirano. Es decir, podríamos reencarnar en cualquier naturaleza, ¿verdad? Todo depende si habríamos sido buenos o habríamos más bien decrecido en el desarrollo, ¿verdad? Del espíritu, de esta espiritualización, que básicamente es el proceso por el cual podemos adquirir nuevamente el estado de pureza ideal. Pero para poder lograrlo, como decimos, se requiere la mortificación. Esta mortificación es padecer con el cuerpo, ¿verdad? Y empezar obviamente a doblegar al cuerpo. Había que castigar de cierta manera al cuerpo para poder realmente alcanzar el estado de pureza. El siguiente aporte de Platón es el mito de la caverna. En este mito pues se muestran básicamente una serie de personajes que están relacionados con una cueva, una caverna, donde aparecen algunos esclavos, unos hombres que aprovechan la esclavitud de estos hombres, ¿verdad? Y la oportunidad de poder salir de la cueva. Así que veamos en qué consiste el mito de la caverna de Platón. Dice Platón: imaginen ustedes a unos ciudadanos que de por vida han nacido esclavizados hacia la pared de una cueva, donde están condenados de por vida en poder ver unas siluetas en la pared, siluetas que son provocadas por prestidigitadores, por gente con marionetas detrás de un muro, que les hacen creer que la realidad es lo que proyectan en la pared. Todos nacen, ¿verdad?, y mueren en esa condición. ¿Qué pasaría si en algún momento de la historia de esta comunidad se le diera la oportunidad a uno de poder salir del estado de esclavitud y poder obviamente ir tras bambalinas a observar lo que realmente está pasando, primero con los prestidigitadores y posteriormente con la posibilidad de poder salir incluso de la cueva e ir hacia afuera a explorar? ¿Qué sucedería con este hombre una vez que toque la realidad? Dice Platón, probablemente por la cantidad de oscuridad en la cual estuvo viviendo, quizá quede hasta cegado de la luz y le va a poder costar quizá asimilar las diferentes realidades que no ha conocido, por lo cual poco a poco su vista se irá adaptando y podrá por fin ver lo que realmente había escondido. Y quizá extasiado, ¿verdad?, tendrá que tomar una decisión. La decisión de quedarse afuera a contemplar la belleza de lo que ha entendido, llenarse de la sabiduría de lo que está en el exterior,
¿verdad? Y decidir jamás volver. Esa es una primera actitud. La segunda actitud es la del hombre que se queda en la puerta, ve la realidad por momentos y retorna a llamar a otros y a decirles, hey, vengan, ¿verdad? Esta es la realidad. La realidad no es realmente la que están viendo en la pared, sino que la realidad es esta. Y quizá en ese trayecto de decirle a las personas que están esclavizadas cuál es la realidad, probablemente se gane enemigos, porque más de alguno dirá, pero ¿qué me vas a venir a enseñar tú, siendo más joven que yo? Yo nací aquí y esto es lo único que existe, ¿verdad? ¿Qué me vas a enseñar tú que es apenas un imberbe? Entonces, la actitud del pueblo, ¿verdad? Será básicamente la hostilidad hacia el personaje que ha adquirido un nuevo conocimiento y quizá lo persigan, lo acusen, lo calumnien, lo difamen, lo insulten y hasta quizá lo maten, porque están ya acostumbrados a la realidad. La otra actitud es la de decidir quizá no salir de la cueva, sino más bien retornar al estado en el que estaba, porque el miedo a lo desconocido le hace pues tambalear y decir, no, mejor me quedo en la comodidad de lo que ya conozco. Como dicen algunos dichos, ¿verdad? Mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Esa actitud de que volver mejor a la realidad y no cambiar el status quo, ¿verdad? Ya estoy cómodo ahí, crecí, ¿verdad? Y así moriré. Y la última actitud es la actitud de quedarse junto con los prestidigitadores, como uno de los sofistas, como uno de los charlatanes que intentan engañar al resto con estas marionetas. Y así la persona que descubre la verdad tiene cuatro alternativas, ¿verdad? ¿Qué hacer con la verdad? Ese es el mensaje que quiere dejarnos Platón alrededor de este mito. Si quisiéramos señalar quiénes son los personajes, pues tendríamos que decir que los que están encerrados son los alienados, es la sociedad adormecida, es lo que llama José Ortega y Gasset, la masa, el bulto, diríamos en un lenguaje más vulgar, es la gente que no quiere realmente entender más allá de lo evidente. El personaje que se queda fuera, extasiado y contemplando, fuera de la sociedad, es el místico, el ermitaño, ¿verdad? Alguien que no quiere saber nada de la civilización y solamente quiere dedicarse a la sabiduría. La actitud del que se queda detrás de bambalinas, adormeciendo al pueblo con las imágenes, son los sofistas, los charlatanes, que en estos podemos enumerar políticos, economistas, los de marketing, los diferentes, ¿cómo se llama?, industrias, empresas que se dedican a los negocios no regulados, y de igual forma, incluso fanática, la gente charlatana de algunas pseudo religiones que engañan al pueblo también. Y el que ve la realidad sale de vez en cuando y retorna a decirles, oigan, esta no es la realidad. El que se arriesga, porque se arriesga realmente a intentar ser un profeta en su tierra, y como ya sabemos lo que dijo Jesús, un profeta jamás es aceptado en su tierra, tiene que lidiar con esa pues situación donde no siempre va a ser aceptada su opinión, porque la gente va a temer obviamente al cambio y esa resistencia al cambio lo va a volver hostiles hacia él. Esa persona que enseña la realidad, que le dice a la sociedad, sal de tu alienación, ¿verdad? Deja de estar adormecida, despierta, o como decía Emmanuel Kant, sapere aude, atrévete a saber por ti, date cuenta de la realidad, aprende, ¿verdad? Por ti mismo. Ese personaje es el filósofo, que tiene que arriesgar a veces la vida por decir la verdad.